Ante que todos bienvenidos. Esto se trata de otro capítulo del tema incompleto, espacio que hemos pensado ha sido generado para que diferentes tipos de opiniones y diferentes tipos de visiones puedan llegar aquí y compartir con nosotros si están o no están de acuerdo. Es un proceso individual, no es nuestro deseo querer modificar el pensamiento aquí de las personas. Nuestro interés es manifestar nuestra opinión con respecto a un cuestionamiento que se ha generado a partir de, qué sé yo, menos de una década, profe, no sé si me estoy equivocando. Tengo aquí conmigo al profesor Guillermo Wood, no sé si lo estoy pronunciando bien, todavía no sé si, o lo decimos en español, Wood, eh, Eh, de la, bueno, tú estás en Estados Unidos, así que de la tendrás universidad, mejor pronunciación que la mía, de espero. no, la apariencia engaña, profe. Conozco gente que vive en los Estados Unidos nunca aprendió el inglés y se mantiene y te debe saber esos casos. Profesor, muchas gracias por el tiempo, gracias a las personas que estaban pendientes del directo. Bueno, bienvenido a este sitio en el que espero podamos sentirnos cómodos, podamos sentirnos en casa y podamos compartir con nuestros amigos de habla hispana por, por todo este plano, por todo este mundo, profesor. David, bueno, muchas gracias, de veras, muchas gracias por la invitación. Siempre es un agrado y uno se siente honrado de que algún ser humano en alguna otra parte lejana aquí, de nuestro entorno más inmediato, ¿cierto? En este caso de Santiago de Chile, tenga el interés de invitarte a una charla, ¿no? En la cual uno básicamente lo que pone es simplemente, más que imponer ninguna verdad, es poner una prospectica, un punto de vista, reflexiones sobre lo que está pasando en este mundo. Y lo que no termina de asombrarnos es que ese replanteamiento, esos puntos de vista, generen en algunos seres tanta urticaria, ¿no? Y tanta animadversión, lo cual hace que el viaje tome un rumbo quizás un poco inesperado, que se aleja netamente de lo científico para entrar, no lo esperaba yo, en el ámbito más sociológico, antropológico, psicológico, si tú quieres. Así que para mí, conversar con alguien que viene de ese campo, además se me hace muy interesante. Ya de alguna manera Rafael Currao nos ha introducido en esa mirada que tienen, ¿no es cierto?, las ciencias sociales, la sociología, la antropología. Así que para mí un honor, una alegría y un agrado estar aquí en tu canal, amigo querido, y poder compartir con tus seguidores y con nuevos seguidores que seguramente se están sumando permanentemente. Así es, profe. Y a veces digo, es increíble que haya tanta gente interesada en esto que hace un par de años todavía había gente que no sé, lo pensaba, lo desmeritaba, aun cuando si partimos de un principio que la ciencia o la madre, la ciencia tiene que ser la duda, ¿cómo no dudar? ¿Cómo no dudar? Y cómo no dudar en medio de un mundo en el que cosas que sosteníamos y pensábamos que eran incambiables, inmodificables, porque en este momento, profe, para usted que ha tenido la oportunidad de ver generaciones más que yo, no con esto estoy tratando de llamarlo viejo, lo quiero llamar más bien experto en la vida. Eh, ¿Qué cree usted que pasó en esta última década que hizo que personas pudieran atreverse a cuestionar el paradigma sobre la cosmología del mundo moderno, o el mundo que nos han hecho conocer durante los últimos 500 años, si no es que antes ya lo habían dicho, porque hay un debate que eso era que lo de la esfera viene desde los antiguos. ¿Qué dice el profe? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué en este momento hay una generación? No estoy hablando de manera etárica, pues no solamente un grupo de edad, porque el terraplanismo, los que cuestionan el modelo, son, son personas de distintas profesiones, de distintas etnias, de distintas partes del mundo. ¿Qué pasó, profe? ¿Qué cree usted que ocurrió para que ocurriera el quiebre? Mira, bueno, es una gran pregunta y probablemente tenga muchas respuestas, ¿no?
Yo, después de este periplo, ¿no? Que significa introducirse en el mundo de la geocentría, terraplanismo, yo hoy día le llamo topogeocentría, ¿ya? Uno va afinando los términos. Yo creo que es interesante justamente que dentro de una carrera, dentro de una corriente de pensamiento, esta va generando pensamiento sobre el pensamiento y va generándose de alguna manera una acumulación de elementos que van haciendo que se vaya construyendo a sí misma. Desde ese punto de vista, hay algo que desde el punto de vista analítico, reflexivo, de la concatenación de hechos, de la experiencia que se ha llevado, a mí me lleva a pensar que esto, y lo he dicho por ahí en más de algún canal, cuando estuve con Fede, 1122, mi amigo Federico de Argentina, está como demasiado guionado todo. Y eso lo hace fascinante y asombroso. Por supuesto, como lo dice Gastón Bachelard, una opinión no es la verdad, la doxa no es la verdad, ¿cierto? Es un punto de vista puesto sobre la mesa para que sea analizado. De hecho, yo, desde mi trinchera personal, yo sostengo y afirmo que la Tierra no puede ser esférica de 40.075 kilómetros de perímetro y que el método científico indica que es plana y estacionaria. Pero no estoy diciendo que tenga la razón, ni tampoco estoy diciendo que esa sea la última verdad, porque son cosas diferentes. Mi análisis, mis reflexiones, mi investigación, mis investigaciones personales, etcétera, me llevan a esa conclusión. Entonces, cuando tú me haces esa pregunta, ¿qué ha pasado? Yo pienso que debe ser probablemente una superposición de muchas capas distintas, que van desde lo antropológico, lo cosmológico, lo sociológico, lo espiritual, lo cognitivo, el proceso del desarrollo histórico de nuestro mundo, el guión de alguna manera, este guión asombroso porque no tiene explicación racional todavía para nosotros estar en esta encrucijada. Esta encrucijada es muy asombrosa porque no estaba en ninguno de nosotros imaginado siquiera que íbamos a estar defendiendo una nueva manera de entender la geomorfología del mundo, completamente distinta a la que nos enseñaron. Entonces, eso hace per se que este proceso, este viaje sea tremendamente asombroso. Ahora, el por qué, bueno, uno podría atribuirlo al guión, otro a este guión asombroso, ¿cierto? De decir, cómo se van poniendo las piezas de ajedrez justo en el orden necesario para llegar a esto, lo que sostengo yo, si es que son las piezas así, ¿no es cierto? Eratóstenes, Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, Darwin, Hawking, la NASA, demasiadas coincidencias, demasiados hechos que se van concatenando en cierto orden, cuando la evidencia empírica, que es lo que no quieren aceptar los que se suponen que son hombres de ciencia y que debieran dudar, no hacen, porque se ve Buenos Aires desde Colonia, porque se ve la Torre Sears allá en el lago Michigan desde St. Joseph, si no debería verse, por qué se ve la rompiente de Quinteros y Quinteros desde el sector de las Torpederas en la región de Valparaíso, o lo que ha visto mi amigo Martín Arslanian allá en Tierra del Fuego, o no sé, ya tenemos tanta evidencia, mis amigos Francisco de Málaga que ve la costa de Marruecos, los chicos en Barcelona que ven Córcega, o sea, toda la evidencia indica que no hay curvatura. Ese es un hecho. Y eso también hace que este viaje tome este matiz que no tiene que ver con lo científico, sino con lo sociológico, lo antropológico, lo psicológico, lo espiritual, que es la negación a los hechos y la incapacidad de la ciencia a estar dispuesto a examinar lo que creía que son sus grandes verdades. Eso es el tema de fondo, de algún modo. De cara
Me escucho de retorno, profe. Dársela aquí. De cara a eso, al cuestionamiento, ¿a qué ente, a qué espacio, hacia dónde, a qué persona, con qué nombre, con qué institución, con qué fachada se dirige quien quiera examinar lo que se dice que es? ¿O simple y llanamente tenemos que hacer así como dice ese humorista hispanoamericano, Cantinflas? Debemos entonces dedicarnos a ni ignorarlos, porque si seguimos queriendo cambiarlos o que ellos cambien sus métodos, siento que se está como invirtiendo una energía que además ellos consumen. Porque cuando uno trata de cambiar la institucionalidad, merece unos esfuerzos, ¿no, profe? De tener una fuerza, unas capacidades como para poder lograrlo. Lo que siento yo es que el mundo se dirige más bien a que sean las instituciones a que dominen al individuo, que es para mí lo más importante del ser humano, ¿no? Porque no somos cardúmenes, somos seres humanos que nos parecemos en muchas cosas, pero al final lo que nos hace especial es que somos individuos, ¿no? Somos individuos viviendo una experiencia, como dices tú, como dice usted, profe, partiendo de que no hay posibilidad de que veamos el mundo de la misma forma. El mundo está diseñado para que cada quien lo vea de la forma en la que está en el mundo. Bueno, no hay posibilidad que ni siquiera dos personas podamos ocupar el mismo espacio. O sea, tú puedes estar aquí con la cabeza y no con la misma mirada, pero no ni entendemos lo mismo, pues. Por eso tampoco, y que eso ya te pasaría un debate más de filosofía. Esto de cuando uno ve a una persona que uno, a pesar de que le muestren las pruebas y que muestre el síndrome de Pedro, que no cree hasta que mete la mano en la herida, ¿qué debe sentir uno? ¿Compasión? ¿O nos hemos convertido en unos actores que generen una plataforma, algo que sólido, que sea solidario, no compasivo, que va más asociado como ay, pobrecito de él? No, es como, mira, aquí estamos, pero tienes que agarrar una espada y tienes que tener un escudo y así como ese grupo de los 300 también tienes que tener unas condiciones, porque si no, no puedes ir a pelear, si podemos llamarlo de una forma que, bueno, yo sé que usted también cree en eso, nuestra forma de pelear siempre hace con las palabras. No sé si es una pregunta, profe, o simplemente quiera verla como una reflexión personal. Son reflexiones, pues, amigo querido, eso es muy bonito y es muy interesante reflexionar, que es lo que se ha olvidado también, ¿no? Mira, tú tocaste varios temas, me hiciste recordar a Sognal Rinpoché. Él tiene en su libro, el libro tibetano de la vida y la muerte, una cita sobre la diferencia entre la compasión y la lástima. Es muy interesante porque está esa sutileza del lenguaje que es una de las claves, yo creo, en este viaje que estamos haciendo. Él dice, no es lo mismo la compasión y la lástima, aunque se parecen mucho. La lástima es reflexionar del siguiente modo: qué tremendo esto tan terrible que te sucede. Menos mal que no me sucede a mí. Y la compasión es reflexionar del siguiente modo: qué tremendo esto tan terrible que te sucede. ¿Pudiera hacer algo yo para remediarlo? Entonces, yo pienso que sí, que dentro de las virtudes más elevadas está la compasión y no la lástima, que no son lo mismo. Yo pienso que muchas veces uno siente un poco de compasión por esta obcecación tosuda de no querer ver, ¿no? Es decir, es fascinante porque el otro día, dentro de un, comillas, debate, que a mí me cargan los debates porque el debate suena a combate, ¿por qué no charlamos del tema? Mucho más entretenido además, ¿no? De hecho, hay algunos pensadores que sostienen que el objetivo del debate es destruir y humillar completamente al adversario. Para eso son los debates. A mí no me interesan ni humillar ni que destruir a nadie, tampoco me interesa que venga alguien a humillarme y destruirme. Lo encuentro, no sé, no estoy en ese terreno. Entonces, en ese conversatorio surgió el hecho de que un joven fotógrafo chileno, creo que se llama Alberto Antesana,
justamente me encontré con una noticia de él porque él hace fotografías a distancia. Esa es una de sus no sé, pues, actividades. Entonces posteó en Facebook unas fotos diciendo, aquí está la demostración fehaciente de la esfericidad de la Tierra, ¿ah? O de la redondez, porque siempre se habla de redondo y no de esférico cuando son dos conceptos diferentes, volviendo a lo sutil. Pues la Tierra efectivamente es redonda, pero no es esférica. Lo cual hace nuevamente el viaje fascinante, porque siempre te dicen, the Earth is round, sí, sí, estamos de acuerdo, la Tierra es redonda, pero no es esférica. Exacto, así es. Y que es muy fascinante, nuevamente el guión, las miguitas de pan, como decía mi amigo Rodrigo el otro día en una cena que estuvimos compartiendo. Te van tirando miguitas de pan. Ahí están las miguitas de pan. Es redonda, pero no es esférica. Entonces, este fotógrafo dice, aquí está la demostración de la redondez de la Tierra, porque hace 3 fotografías de Valparaíso. Una desde Reñaca, que está a 10 kilómetros, y se ve en la noche toda la silueta de Valparaíso. Después hace una de Zapallar, que está ya, por decirte algo, a 30 kilómetros. Y Valparaíso se ve más chiquitito, más lejos, más pequeño. Y después hace una de Los Molles, a 100 kilómetros. Y Valparaíso ya, por supuesto, se ve muy chiquitito, pero la cota superior de Valparaíso es la cota más 440 aproximadamente, que es el sector de Playa Ancha. Y a 100 kilómetros la caída de curvatura son 780 metros. O sea, porque yo le puse algo en Facebook, o sea, tu propia fotografía te está demostrando que la Tierra no es la esfera que nos dijeron, y sin embargo insistes en que es redonda. Entonces tú ahí dices, ¿qué es lo que pasa en esos cerebros? Si uno no termina de asombrarse. Entonces ahí entramos ya en territorios de los cuales yo soy tremendamente ignorante, que es, Leo Chavarría usa el término falta de humildad intelectual, falta de humildad espiritual también. No estás preparado. Hay muchas cosas, y yo con esto cierro porque es una frase que yo leí hace muchos, muchos años atrás leyendo al famoso filósofo hermético chileno que es Darío Salas Sommer, que escribe con el seudónimo de John Baines, que por supuesto tiene enemigos y gente muchos detractores, pero a mí me interesa leer y absorber el pensamiento, la corriente reflexiva de Darío Salas. ¿Ah? Y él tiene una cita ahí que me parece que lo leí ahí, a veces no recuerdo bien si lo leí leyendo a Darío Salas, creo que fue a él en realidad más que a Fulcanelli, que dice, hay 3 clases de personas en el mundo, a saber, aquellos que ven cuando les enseñan y aquellos que no verán nunca. Hay uno en medio entre la Tierra y el firmamento. Hay unos actores que parecen que solamente están de relleno. Claro, claro, son del reparto, ¿cómo se llaman? Los extras. Y a veces Bueno, no, Iru usa... y a veces no lo entendemos. Claro, Iru ha usado esa frase, hay gente que vino a observar pasar la historia y hay quienes vinieron a ser parte de la historia. Yo pienso y creo que no quiero, ¿cuál es la palabra? Pecar de vanidad, porque no es lo que me motiva, pero todos los que estamos en esto, lo queramos o no lo queramos, lo hayamos pensado o no lo hayamos pensado, lo hayamos deseado o no lo hayamos deseado, consciente o subconscientemente, estamos formando parte de la historia, porque esto no tiene vuelta atrás, no hay regreso, solo avanzamos sostenidamente. Cada día que pasa, como dice nuestro querido amigo Iru, amanece el mundo con un terraplanista más, que además, aunque sea de perogrullo, significa que hay un heliocentrista menos, que no va a regresar. Son 2 menos, profe. Desde el punto de vista electoral son 2 votos menos. Uno menos para allá y uno más para nosotros. Exacto, así es. Así que para que veas que las matemáticas no siempre pueden ser lo que podrían decir, son efectivamente dos votos más.
y eso es evidente. Entonces, cuando yo prácticamente no tengo ningún contacto con lo que yo llamo los fundamentalistas religiosos, ¿no? Los regurgitantes coléricos, o qué sé yo, que hay un grupito como debe ser una docena, pero viven en función de nosotros. A mí me asombra eso, o sea, encontrar un sentido a la vida que es estar en contra del terraplanismo. Es un leitmotiv, o sea, eso es lo que te mueve diariamente a levantarte, a tener que combatir a los que piensan diferente. A mí no termina de asombrarme esa vacuidad, ¿no? Lo vacuo de una existencia que se basa y se fundamenta y se estructura en tener que estar en contra de los que piensan diferente. Y, y la verdad es que ellos, que ya por lo menos yo que llevo 5 años en esto, ni siquiera reflexionan el hecho de que en 5 años nosotros no solo no retrocedemos, sino que avanzamos. Las matemáticas no O sea, mienten. claro, o sea, no te da ni siquiera para decir si el terraplanismo es tan tonto y no solo, no solo, ¿cómo se llama? Ha sido demolido, destruido, sino que todo lo contrario, avanza sostenidamente. ¿No habrá alguna cosa que yo no estoy examinando adecuadamente? Y unos fichajes grandes, ¿no, profe? Y Fichajes grandes. fichajes grandes, y se van a venir, porque va a haber un minuto en que probablemente esto va a tener, bueno, va a ser así tal vez, ¿no? Va a tener llanuras, unos ascensos bien empinados, otra llanura, ¿Cómo pero funciona el la... orgánico, profe? Un electrocardiograma. Claro, sí, claro. Y claro, como David Parceriza, una gran adquisición reciente. Yo pienso que, ¿cómo se llama este chico futbolista? Kun El Kun Agüero. Agüero. Yo creo que también estas portas, músicos como el Mero, no sé, y Willy seguramente, de Cultura Profética, que es claro, de los sí, exponentes. y, y yo creo que, claro, o sea, es inevitable. Nosotros somos hoy día también un poquito espectadores de cómo se va dando, porque lo que hemos hecho y qué es lo que estás haciendo tú y qué es lo que se agradece y lo que hace tanta gente es seguir sembrando. Si nuestro objetivo, lo dicho, ahí quedó. No tenemos que convencer a nadie. A mí no me interesa convencer a nadie. Me interesa simplemente que te allanes intelectual y espiritualmente a examinar desprejuiciadamente eh, un cambio radical de tu mirada y de tus creencias. Eso es todo. Y haz tu viaje, y si después de viajar profundamente llegas a la conclusión de que sigues pensando que la Tierra es, comillas, redonda, bueno, está perfecto. Ahora, quien lo haga sensata, reflexiva, analíticamente, la verdad es que está condenado a entender que no puede ser por lo menos una esfera de 40.075 kilómetros de perímetro. Sí. Profe, utilizar autores. Ha nombrado ya a unos referentes. Pero si al mundo académico, a mis colegas de la Universidad Central de Venezuela, a los que saludo, y a los que no son de la Universidad Central de Venezuela, pero que también son mis colegas o que son de otras carreras, los saludo porque esto va en serio. Esto no es que estamos aquí tratando de andar, como decimos en Venezuela, andar de salamero, porque a nadie le gusta que lo estén ridiculizando en la calle. Un salamero quiere decir, no sé si se utiliza allá en Chile, profe, Sí, haciendo cosas por querer salir del montón, pero ¿cuántos no lo han hecho? Han salido del montón, sí, se hicieron famosos, pero ¿qué dejaron? ¿En qué trascendieron? Lo que estamos tratando de hacer nosotros es, o por lo menos la mayoría, porque no podemos generalizar, es como lo ha dicho usted, aportar una mirada porque no podemos abarcarlo todo, porque además hablar de la vida como un proceso, porque el terraplanismo no solamente conecta una parte científica con lo espiritual, sino que además eso lo hace a través de la herramienta científica. Pues, podemos comprobar cosas, podemos mostrarte cosas, y no tampoco lo hacemos para venir y convencerte y cambiarte, sino como, mira, ¿qué tal si te crees y piensas? Pero si no puedes pensar, obviamente que continúa con tu vida y chévere por ella. Profe, en este momento quisiera como conectar.
su carrera, su carrera, su área de su experticia, experticia, con algo que quizá le pueda con servir algo que se le a pueda nuestra servir a audiencia. nuestra audiencia. Cuando uno va por las ciudades Por de las ciudades Occidente, a los de que han Occidente, a tenido los que han oportunidad de ir a tenido varias oportunidad ciudades, de o ir a a los que varias viven en ciudades, o grandes los que ciudades, viven uno en grandes observa ciudades, uno observa arquitecturas como el arquitecturas Palacio de como el Palacio de Miraflores, el Miraflores, Palacio de la el Palacio Moneda, de la Moneda, la Casa la Rosada, Casa Rosada, el Congreso aquí en el los Estados Congreso aquí en los Unidos. Estados Y Unidos. uno ve Y uno ve esa, las las catedrales en Europa. catedrales en Y uno dice, Europa. Y uno dice, ¿cómo fue ¿cómo posible que fue hicieran posible que esto, hicieran esto según nos dicen los según nos españoles? dicen los españoles? ¿Por qué? ¿Por qué? Quizás yo estoy Quizás equivocado, yo pero estoy equivocado, entro dentro de ese pero grupo entro y dentro el de ese saludo grupo y a el Christian saludo Flack, que a siempre está Cristian por allí Flack, que siempre está pendiente, por aquí mandando amor y pendiente, cariño, mandando amor y cariño del canal Salgan del del Truman canal Show. Salgan del Truman Show. Él está Sí, convencido sí, de que Está la sí. arquitectura convencido de de que la nuestras arquitectura principales de nuestras ciudades principales no ciudades son no desarrolladas son por seres desarrolladas como por nosotros, seres como con nosotros, nuestra con tecnología. nuestra tecnología. Yo no sé si usted Yo comparte no sé si eso usted comparte y eso si no lo comparte, no lo comparte. ¿qué podría decirnos ¿Qué al podría respecto? decirnos al respecto? Mira, yo pienso que, siendo consecuente con lo mismo que señala Leo Chavarría, mi querido colega y amigo y partner en más de un proyecto, yo creo que una de las cosas fundamentales es tener humildad intelectual. A mí me ha pasado con algunas personas muy queridas que me han conminado o espetado diciéndome, pero ¿acaso a ti te gustaría que alguien te dijera que las casas o una edificación no se construye de abajo hacia arriba, sino que de arriba hacia abajo, y que las vigas no se llaman vigas, sino que se llaman de otro nombre, que los pilares no son para recibir las cargas verticales, y una serie de cosas que yo estudié? Y yo siempre he dicho, wow, qué interesante. Mira, a mí me enseñaron que uno construye de abajo hacia arriba, que las vigas, ¿cierto?, soportan ciertos elementos, que los pilares reciben ciertos tipos de cargas, que se amarran para recibir ciertos esfuerzos sísmicos, dinámicos o estáticos, bla, 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 bla. Se puede hacer de otro modo que es fascinante. ¿Por qué no me muestras para tratar de entender cómo se puede hacer? Lo mismo sucede con la historia de la arquitectura. Mi gran mentor, uno de mis grandes mentores, fue el ilustrísimo arquitecto decano a los 30, 32 o 33 años tenía, cuando ya era decano de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que fue Claudio Ferrari Peña. Claudio era un experto en la historia de la arquitectura. De hecho, me da pudor no tener la sapiencia que siempre tuvo Claudio con respecto a la historia de la arquitectura. Conocía no solo los periodos de la arquitectura románica, gótica, sino que el clasicismo, el manierismo lo manejaba perfecto, que es un concepto tardío del Renacimiento, el neoclasicismo, el posmodernismo, los grandes referentes de todas las corrientes arquitectónicas, ¿cierto?, de los últimos, no sé, 500 años, por poner una fecha. Entonces, yo conversaba un día con Leo si nos hicieran construir una catedral gótica tal como se construyó teóricamente en el 1100, en el 1200. ¿Qué haríamos? Y la verdad es que uno se queda medio pensando, porque esos arbotantes que son de piedra, pides a un picapedrero que los corte según un diseño X. Se supone que sí, y que las enmaderaciones entonces las traías de tal lado para poder construir estas amarras y los vitrales. Entonces uno empieza a preguntarse que hay cosas que, porque tú, como lo dice Jonathan Ramos, uno de los grandes pecados de la UNESCO y de la educación contemporánea es la compartimentalización del conocimiento. El ser humano no se ha dado cuenta que ha sido profundamente dividido en trocitos intelectuales. Por eso, no solo lo digo yo, lo dicen muchos pensadores, la ciencia no tiene filosofía, y la filosofía a veces carece de ciencia. Y un científico no puede no ser filósofo, no debería, no debería, porque la ciencia está vinculada directamente con el pensamiento crítico. Entonces, si tú todo solo te dedicas a hacer fórmulas o a estar en un laboratorio mezclando cosas, ¿eso es ciencia? No sé, ¿te fijas? Entonces, lo mismo sucede con la arquitectura. Entonces, cuando uno revisa, por ejemplo, el documental de Ewald Raron, que lo subió Pachamama Flat, aprovecho de mandarle un saludo
cariñoso a mi amigo Elmi Martin, que está allá en Suiza, tremendo TP, para los que no lo conozcan, Pacha, yo diría que es uno de los más, ¿cuál es la palabra? Humilde en el buen sentido, porque nunca tiene ninguna aparición, pero hace un tremendo aporte tras las bambalinas. Además que es extraordinariamente talentoso, estudió arquitectura varios años, vive en Europa hace mucho, es una bellísima persona. Y él, con un grupo de cercanos, tradujo estos documentales ingleses. Y ahí sale el análisis matemático sobre el Crystal Palace de Joseph Paxton, si mal no recuerdo, construido para ¿cómo se llama?, una exposición universal, en que se hace un análisis sobre los cristales que se usaron, las fábricas que había en Londres, las fábricas que había en Francia, o qué sé yo, y fabricando tantos cristales, los números parece que no dan, pues. No dan los números. Entonces uno dice, bueno, habría que investigarlo más. ¿Dan los números? ¿No dan los números? Había tantas fábricas en Inglaterra, en Londres, qué sé yo, en Francia o en Bélgica, los belgas han sido grandes fabricantes de cristales, o en España, qué sé yo, como para producir la cantidad de cristales que se necesitaban con tanto tiempo para poder tener el Crystal Palace construido cuando se tenía. Y si resulta que los números no dan, ¿qué hace uno? ¿Me niego como arquitecto porque es distinto a lo que Claudio Ferrari me enseñó? ¿Con lo inteligente y culto que era? ¿O estoy dispuesto a examinar esta posibilidad que incluso la historia y la historia de la arquitectura no tenga nada que ver con lo que nos enseñaron? Yo pienso que una persona mínimamente razonable, sensata, que le interesa entender mejor su mundo, no se va a aferrar a lo que le enseñaron, pues. A mí, de hecho, ahora yo he pensado que una de las cosas que voy a tener que hacer es reestudiar la arquitectura. Los libros de Vitruvio fueron quemados a los inicios del Bauhaus. Cuando nace el modernismo, si mal no recuerdo, porque podría estar equivocado, la escuela de Bauhaus y otras, creo que mi padre, incluso creo que mi papá alcanzó, que era arquitecto, a ver la quema de los libros de la arquitectura neoclásica, que están llenas, cargadísimas de simbología, de simbología masónica, esotérica, Rosacruz, y anda tú saber de un cuanto hay de cosas que nosotros ignoramos, desde el diseño de una gárgola hasta un arquitrabe o una serliana o cualquier elemento constructivo, tal vez están llenos de símbolos que nosotros ignoramos, ¿no? Entonces, tal vez ahí hay otro viaje súper interesante que hacer, que yo no sé si tengo ganas de hacerlo, me dan ganas, pero entre la ¿Alguna teoría, profe? epistemología... ¿Cómo? ¿Alguna teoría? ¿Quién hizo o cómo se hizo eso? Así, Bueno, sin antes profundizar de en que ella. antes de que surgiera toda esta corriente que replanteaba un poco la historia, ¿cierto? Donde hay cosas que no nos calzan, la escala de los edificios, yo pensaba, y debe haber sido por ahí por el 2017, que todo me indicaba, me hacía muchas sentido que nuestro mundo es una escenografía y que fuimos implantados en este teatro. ¿Ah? Y mi olfato, mi percepción, mi intuición, me dice que las almas, hay gente que sostiene que son acuerdos almáticos de venirse a esta escuela, a esta cárcel escuela que es para chicos rudos, ¿cierto? Donde lo menciona Fresia Castro, en uno de sus libros, yo creo que no sé si es el libro Sudameris o en Gracias a Dios estamos todos muertos. ¿Ah? Ella hace mención un poco a eso, que las almas cuando vienen a encarnar a este mundo, vienen con mucha confianza por su poder superior, ¿cierto? Elevado, más vinculado a la fuente original, a lo divino, pero resulta que la advertencia que se le hace en uno de los relatos, lo cuenta así Fresia Castro: esto es un viaje peligroso, si no creas que va a ser tan fácil volver. Y las almas, como tienen el poder divino,
se sienten muy confiadas en descender a la Tierra porque saben que su naturaleza es divina. Entonces, esto es un juego, es como subirse a la montaña rusa, no sé. Pero resulta que otra cosa es con guitarra, dice el refrán, no sé si lo usan ustedes allá. Y otra cosa es estar acá y que el velo del olvido caiga sobre tu alma y no sabes que vienes desde la otra fuente. De hecho, creo, no sé dónde lo escuché, tal vez fue en uno de esos documentales que lo conversaba con Miguel Mejía, un tremendo cirujano, neurocirujano argentino, que por supuesto también es terraplanista, muy, muy amigo y muy, muy cariñoso, y conversábamos un día por qué el líquido donde vienen los bebés se llama líquido amniótico. De nuevo con la sutileza, De nuevo profe. con la sutileza, profe. Claro, de amnesia, pues. Amniótico de amnesia. O sea, ahí en el líquido amniótico te olvidas que eres un ser espiritual, que vienes de otra dimensión maravillosa a vivir esta experiencia para chicos rudos. Por lo menos a nosotros que estamos en el terraplanismo nos toca también hacer de chicos rudos porque tenemos una cantidad, o sea, tenemos el sistema completo en contra nuestro, de hecho, ni más ni menos, digamos. Profe, yo no sé si le hice la pregunta, Si le pero hice la pregunta, voy a pero repetirla voy a porque repetirla. creo que no lo terminé de Creo hacer. que no termino de hacer. ¿Usted a quién ¿A recomendaría quién o como recomendaría o como quién sería el referente, referente sí, el autor el autor referente que referente defienda el geocentrismo el o como lo llama geocentrismo o como usted, lo llama usted, el el topogeocentría? O sea, topogeocentría? O sea, hay gente que me hay dice, gente bueno, pero que me ¿dónde dice, están los bueno, pero autores que ¿dónde están los defienden? autores que defienden Primero me dice el primero terraplanismo. Y yo mencioné el digo, bueno, pero es terraplanismo? que Y bueno, no, para empezar no no, somos no nosotros. somos Cada uno de nosotros, nosotros tiene cada uno de un nosotros proceso tiene un distinto y proceso nosotros no distinto nos y nosotros no nos fundamentamos en una fundamentamos persona o en en un una persona o autor. en un autor. Pero sé que hay Pero algunos sé que hay referentes que algunos quizás referentes que usted quizás los puede ustedes mencionar los porque lo he pueden escuchado mencionar porque lo he escuchado en otras entrevistas, en otras entrevistas, que pueda ayudar a estas que pueda personas que ayudar a estas no personas que quieren ver el no quieren ver video, el que no les video, que sirve que no le les sirve hagan, que te hagan, que le muestren que allí les mismo muestren con allí sus ojos, que mismo con ellos sean sus lo que se ojos, que ellos sean lo que se permanece, permanece, o sea, o sea, haciendo totalmente los haciendo mismos, a que los totalmente lo cambios son mismo, a que los cambios predecibles, son que puede predecibles, que puede retratar el mundo. Por retratar el cierto, mundo. Por cierto, aprovecho para aprovecho para recomendar el recomendar canal de el Lorena canal de Díaz, creo que es Lorena el Díaz, nombre de creo que ella, es el nombre de la ella, compañera la de Dani compañera de Márquez, Dani con la que Márquez, tuve con la que una tuve conversación una antes de hablar conversación con usted, antes de profesor. hablar con usted, Me profesor. mostraba de Me ella mostraba a ella cómo cómo se hace la lectura se de las hace la cartas lectura de las astrales cartas astrales sobre un sobre plan, o sea, un sobre plan, un o sea, sitio sobre donde un nosotros sitio estamos donde en el nosotros centro y los estamos en el astros son los centro y que los giran astros son los alrededor que de giran nosotros. alrededor de nosotros. Entonces pudimos hacer Entonces unas pudimos hacer comparaciones unas allí, unas comparaciones allí, fotografías unas fotografías con el mapa de con el Gliese mapa de Gliso y y no por coincidencia, no sino por coincidencia, sino porque porque realmente como realmente es, las como cosas es, las calzaban cosas perfectamente. calzaban Mira, perfectamente. Mira, por decirle, esta por es decirle, mi esta es carta mi astral. carta Mi carta astral. astral Y mi dice que el carta astral planeta dice que tal, el tal, tal, planeta tal, tal, tal va tal, a tal, estar tal, tal ubicado en va a estar tales y tales, ubicado en tales tal y sitios. tal, tales Ok, sitios. cuando Ok, usted cuando coloca eso usted encima, ahí coloca eso se ve encima, ahí claramente se que es ve claramente exactamente que lo es que se describe. exactamente No lo que se necesitamos describe y no imaginarnos necesitamos que estamos imaginarnos que estamos flotando en el espacio flotando en el sin un espacio destino, sin un sin un destino, origen. sin un origen. Entonces, ¿a Entonces, quién, ¿a quién, la pregunta, la pregunta, a qué autor, a qué autor, sí, sí, qué qué personaje o qué personaje científico o qué usted científico recomendaría usted recomendaría como como un referente un de referente el de el Mira, topogeocentría, a ver, la yo creo que topogeocentría? podríamos establecer, sí, 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 querido David, podríamos establecer varias líneas, ¿ah? Eh, el otro día un amigo me dijo, Guillermo, ¿sabes qué? Yo tengo una deuda conmigo, me dijo, porque nunca he leído. ¿Qué hago para leer? Chuta, gran pregunta. Entonces le mandé un audio donde yo le dije, mira, yo te voy a contar mi experiencia. Mi experiencia es que partí leyendo muchas novelas y leí muchos de los grandes clásicos de las novelas. ¿Ah? No sé, por Narciso y Colmundo de Germán Hesse, leí El gato pardo de Giovanni Tomasi de Lampedusa, a la Jane Austen, no sé, leí, bueno, a los latinoamericanos, Alejo Carpentier, Vargas Llosa. Ahí tienes un mundo, la novela. Después tienes otro mundo, tal vez, que son los libros de espiritualidad, donde hice yo un segundo viaje a Dibel Mersán, Darío Salasomer, John Baines, Brian Weiss, Salim Jodali, Paramahansa Yogananda, no sé.
y después está un nuevo mundo en el que yo me estoy metiendo, que es el mundo de la filosofía. Entonces, con respecto a eso, y cada uno, por lo tanto, te conecta de distintas maneras con nuestro entorno, con nuestra realidad, pero también hay uno con el cual uno tiene más afinidad. ¿A qué voy con esto? Que yo pienso que hay casi tantos autores o tantas personas como maneras de despertar también. Es decir, por ejemplo, hay muchas personas, y yo lo dije incluso antes de que apareciera nuestro querido amigo, hermano y fraternal compañero que es Cristian del Truman Show, salgan del Truman Show, que yo echaba de menos un argentino con esa pachorra que tienen los argentinos, porque en el terraplanismo no había nadie como él. Sos un, que sea capaz de decir, sos un boludo, mamita, pero despertá, qué sé yo, te fijas. Hay mucha gente que con esa impronta va a decir, ah, guau, 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 es como un cachetazo y dice, eso lo... Hay otros que necesitan un arsenal como el que usa Iru. Iru Landucci, para los que no lo conozcan. Bueno, le dicen metralleta a Landucci. ¿Por qué? Porque te tira, no sé, una AK-47, no sé de cuántos proyectiles por minuto, entonces demuele con argumentos y te deja groggy. Hay otros que les va a venir mucho mejor un Dani Márquez, ¿no? Con una impronta mezcla entre la ciencia y la filosofía. Entonces, si hablamos de los referentes que dicen relación con el mundo de las telecomunicaciones actuales, YouTube, Instagram, Odyssey y otras plataformas, ahí tenemos los canales, los grandes referentes, Naov, nuestro amigo Nick de México, está Secret and Mystic, esta chica rusa que está en España, entiendo, está Oliver Ibáñez, ¿cierto? Por supuesto, Nur para Todos, está Magna Veritas, están los hermanos Barea. Ahí tú ya tienes en el mundo hispanohablante, ¿cierto? Que está fuera del cono sudamericano, a tremendos referentes que van a conectar con algún tipo de persona. Hay gente que se va a conectar mucho con los hermanos Barea o con Ricky Schmidt de Hasta lo Más Alto, que está en Texas, allá en Estados Unidos, o con Soberbia Somos Todos, Dani Márquez, y espero no olvidar, porque cada vez que uno los menciona y te olvidas de alguno, te quedas con una puntada en las costillas. Pues, Tanito Farías, a Daniel Ranzans de Dacoria, no sé, Laura y Elegante ahora, un canalcito relativamente nuevo. ¿Te fijas? Y no quiero olvidar a nadie, pero siempre uno comete ese error de tal vez dejar a alguien y dice, no me acordé. Ahora si entramos en un punto intermedio, por ejemplo, aquella gente que no siendo científico, pero se ha metido en el tema, ya está dejando un legado, está Eric Dubay, o Eric Dubay, ¿cierto? Que escribió, tiene 2 libros a lo menos, hay uno que es para niños, sobre las pruebas de por qué la Tierra no puede ser esférica. Y si entramos en temas un poquito ya más rudos, yo mencionaría, bueno, libros que fueron, ¿cuál es la palabra? Vedados, censurados, ocultados, sepultados, como son Wilbur Glenn Bolívar, que Naomi hizo un estupendo video del material de Bolívar. Gleason, creo que en el canal de Naomi es que me enteré que Gleason efectivamente era terraplanista y tiene un libro sobre terraplanismo. Está Alexander Gleason, tienes a Charles Birley Robotham, que hizo las tablas de caída de curvatura, y está también, ¿a quién estoy olvidando? Estoy olvidando a otro autor, que tiene un libro que se llama, no sé si se llama Terra Nostra, después podría buscarlo, que es otro pensador. Ahí tú tienes ya gente que son de principios del siglo XIX, de alguna manera incluso Charles Sanders Peirce, que es considerado uno de los más grandes lógicos y filósofos y matemáticos estadounidenses, fin del siglo XIX, tiene una proyección quincuncial de Peirce que es consistente con la Tierra plana, ¿ya? Y contemporáneos, yo recomendaría que no son terraplanistas, pero son geocentristas, lo cual es una paradoja, porque yo digo, no puedes ser, si eres geocentrista, no puedes ser esfericista. O sea, no, para Guillermo Wood, hay una inconsistencia en decir la Tierra es esférica y estacionaria, ¿cierto? Como lo dice
por ejemplo, Robert Sangenis y Robert Bennett, y que tienen un libro que se llama Galileo was wrong, the church was right, o al revés, the church was right, Galileo was wrong. Y ese material es el que, similar, yo no he leído el libro en inglés, el que, este es una cosa que para nosotros los TP también debiera ser muy estudiado, que es el libro Y sin embargo no se mueve, de los matemáticos Carlos Gorostizaga Aguirre y de Milenko Bernadich Vitovich. Él es checo o yugoslavo, no me acuerdo, y vive en España. Los dos viven en España, son profesores de física y matemática y astrofísica en España. Ellos tienen ese libro que se llama Y sin embargo no se mueve, donde demuestran con muchos datos duros, investigación, el por qué la Tierra no puede estar en movimiento. Me acabo de acordar del péndulo de Moisés, nuestro querido amigo cubano de la universidad, creo que la Universidad Tecnológica de La Habana, que vive en Bolivia, y que es un físico, para los que les gusta el mundo de la física, que tiene varios videos notables que demuestran que la Tierra no puede estar en movimiento. Ahí te hago una especie de pincelada gruesa. No, súper nutritiva, porque creo que allí va de material para que los muchachos se metan a revisar, a los que les gusta el aprendizaje a través de la lectura y no están adaptados a estas nuevas tecnologías. Aquí tiene una pregunta, profe, que quiero compartirle. Por supuesto. Es con respecto a lo que hablábamos al principio. Él dice, si es plana, dice, ¿habrá más tierra después de lo que nosotros vemos? Es Adolf Reyes, nos pregunta. Sí, bueno, ahí surge, por ejemplo, el libro de Giannini, Tierras más allá de los polos, que yo lo empecé a leer, pero es que tengo 6 libros. Mira, yo tengo el defecto que amo la lectura, pero no sé, pues aquí no tengo esto por leer. Los tengo acá, mis libros recientes que compré hace poco. Sí, pues mira. Todo relacionado con... No te muestro mi velador porque mi señora me quiere echar porque dice que ya no debo comprar más libros. Y yo, no sé, pues me acabo... Este lo leí hace años atrás, lo quiero volver a leer. Justin Carter, El mundo de Sofía. No sé si se alcanza a ver ahí. Ok. Que es un tremendo viaje a la historia de la filosofía. Ahora ese libro lo debo haber leído, no sé, por el 2009, por decir algo. Entonces, dentro de lo que es el mundo de la literatura, ahí está, a propósito de tierras más allá de los polos de Giannini. ¿Ah? Hay un par de... mira, una de las cosas más fascinantes que tiene el viaje TP es lo dificultoso que es para las personas sacarse un concepto de la cabeza para transformarlo en otro. A mí no me gusta mucho hoy día la palabra deconstrucción, porque me suena al mundo progre, que era otro cambio que yo he tenido radical, porque yo no he tenido, como no tengo dos discursos, yo admito, no tengo problemas con reconocer mi historia. Yo fui súper rojo toda mi vida. O sea, lo he dicho, más de algún... Fui muy cercano al PC y no fui miembro del Partido Comunista simplemente porque no me llegó el documento para que yo me hiciera miembro del partido, pero todos mis amigos eran comunistas, muy cercanos al PC. Yo toqué en un grupo musical en la época de la dictadura de Pinochet, justamente, o medio clandestinos, qué sé yo, en algunos lugares bien emblemáticos de Santiago, como el Café del Cerro, como el Café Ulm, el Taller 666, qué sé yo, 666, imagínate, ¿ya? Pero hoy día, si la Tierra es plana, la primera conclusión lógica que tú sacas es que los yanquis y los soviéticos eran amiguis, como decimos en Chile, pero súper amiguis, ¿cierto? Es una deducción lógica. El cuento ¿Cierto? de Porque Rocky, el cuento de Rocky contra el Catire no era así tan que se tenían rabia. todo es un show, si esto es una puesta en escena. Es una puesta en escena, es una puesta en escena. Por eso
tal vez nuestro mundo es una escenografía, porque cuando tú vas al Cusco y ves cómo se tallaron esas piedras con las herramientas que se supone que se tendría que tener, hay algo que no calza. Diría Cristian, sí que te comiendo el cuentito, que eso lo hicieron unos indiecitos con un cincel y un mazo. Sí, sí, sí. Sí. Mira, entonces, alguien me pregunta algo, ¿cuándo voy al sur? Ajá. ¿En qué parte del sur? Porque yo amo el sur, a ver qué preguntan ahí. Profe, estoy Yo al amo el sur. sur. Por cierto, Estuve profe, en Puerto Montt hace poco. Será creo un que no, chileno, ¿no? más casual y quiero aprovechar de darle un saludo que está ya cerca de usted. Mi Sí, socióloga bueno, favorita me recomendó ese libro de Sofía. Y usted cerró con eso y justamente ya estaba entrando al en vivo y la saludo. Que también está en Chile. Ah, profe, puede ahí perfecto. responder. Después nos vamos a hacer unos minutos entonces para revisar el chat, pues, ¿ya? Mira, ahí Sí. está Elmi, mi amigo querido. Es que yo quiero tanto a mis amigos también, que, bueno, es otra cosa fantástica que tiene el terraplanismo, por eso yo he hecho todos los esfuerzos posibles por estar en todos los encuentros, ¿ah? Porque se nota que hay una energía ahí muy potente, de mucho afecto, hay mucho respeto, ¿no? Son realmente, son una experiencia muy, muy, muy potente, llenas de amor, de afecto, de fraternidad. Así que bueno, no sé si alcanzas a llegar el 25 de mayo a Buenos Aires, David, porque espero estar en Buenos Aires el 25 de mayo. Entonces, y eso era lo que te decía yo con relación a los, como ciertos referentes y cómo las personas llegan, dependiendo de su naturaleza también. A mí lo que sí eh, me gusta mucho hablar del tema con las personas que estén dispuestas a escuchar el tema, ¿ah? Y no al otro que está como rebatiéndote todo, pero déjame terminar de explicar, porque lo que yo te decía es que uno de los grandes desafíos es esta cosa de construir un concepto estructural de diseño que tienes metido en tu cabeza, que consiste en pelotitas girando en torno a pelotitas, para ese elemento desarmarlo, ¿cierto? Transformarlo en un plano horizontal, probablemente infinito, con ciertos otros, con cuerpos que giran circularmente en torno a esto. Entonces, ese lo que yo llamo es un concepto estructural de diseño diferente. Son conceptos estructurales de diseño diferentes. Es decir, están conceptualizadamente pensados, diseñados con estructuras diferentes, ¿ya? Pero los científicos no hacen ese trabajo, ¿no? Estoy ahí debatiendo en Instagram con una chica que se llama Lili, le mando un saludo cariñoso, creo que está en Sudáfrica, y no tiene idea lo que es la perspectiva. Entonces, o sea, Buenos Aires se debe ver porque sí se ve. Esa fue una de sus respuestas, o más o menos. Y el otro elemento que es muy interesante es que todos insisten en sacarte, para tratar de demostrar la forma de la Tierra, el cielo, po. Y es lo mismo que he dicho más de alguna vez. Tratar de fundamentar la forma de la Tierra mirando al cielo es equivalente a que un buzo, con su escafandra, sus botas de plomo, sea enviado al fondo de un océano para determinar la forma geométrica, la morfología de ese fondo oceánico, y él decida que lo va a hacer estudiando el oleaje sobre la superficie del agua. Y todos nos Asumiendo, creímos todo eso. asumiendo que es así. Que Claro, o estamos de sea, parte, ¿no? dado el hecho que yo veo oleaje que se mueve así, entonces puedo definir que tal vez la superficie es acá. Ahora, como las olas se movieron para allá, entonces la forma geométrica de la... ¿Y por qué no tras estudiamos? año ajustando las medidas. Claro, no, estudia la forma de la Tierra acá. Y eso es observable. Si los números son estos y resulta que, por lo tanto, esto no se debe ver y se ve, bueno, entonces tenemos un problema, veamos por qué. Sin miedo. Hay, y la mecánica del agua, si la mecánica del agua ¿cuál es la palabra? Lapidaria, con la teoría indemostrable de la Tierra esférica. Lo que pasa es que eso le duele al ego a las personas. No puede ser, no es pas posible.
¿Ah? Not No es possible. posible que se lo haya mentido, no es posible que haya una confabulación tan grande, no es posible que los libros estén equivocados, no es posible que los documentales no muestran, no es posible que la Tierra será plana, y los negacionistas somos nosotros. ¿Te fijas que no tienen ningún sentido autocrítico? Sí. Lo que se tapan la cara son los que están bien, y los que pensamos que es mejor respirar aire libre somos los conspiranoicos. Claro, Ese es pero 1984, el Ministerio de la Verdad. Pero si en España tienen, ¿cómo se llama? Neutral, que ellos definen lo que es verdad y lo que es fake news. Bueno, España es uno de los países más capturados por los, ¿cómo les vamos a poner? Los malulines para no cargarnos negativamente, o los parásitos, las larvas parásitas. No, yo estoy tratando de cambiar mi sintonía vibracional para que no toque a mi ser interno. No invade este espacio. Esa energía negativa. Eso se lo estoy aprendiendo a un tremendo pensador, mentor, filósofo, que es Laín García Calvo. Él de alguna manera te orienta a cómo tu energía, tu voluntad, tu alma, te puede centrar en los principios más superiores para que justamente el entorno no te contamine, ¿ya? Y yo creo que eso es una cosa muy interesante en nuestro viaje, porque justamente cuando tienes estas salidas de madre, como podría ser, mira, me acordé de Martín Rodríguez y de Víctor Muñoz, Víctor Meme, que estuvimos ahí agarrados del moño con un profesor de física uruguayo, que realmente una arrogancia y una pedantería. O sea, no existe el interés por tratar de dialogar. No. Y la verdad es que yo entré en una etapa en que no voy a desgastarme un minuto con sujetos que no quieren conversar. O sea, mira, para que veas, y no quiero entrar mucho en ese tema porque no es de mi interés, pero yo dije, a mí no me interesa un debate. Lo mismo que te dije a ti al principio. Una Entonces, charla. este profesor uruguayo dijo, no, es que a mí me interesa un debate. Ya, tú quieres un debate entonces. Entonces, ¿te puedo hacer una pregunta? Le dije yo. Sí, claro. Con respecto al estudio, al análisis de la forma de la Tierra, ¿el debate está cerrado? ¿Y sabes lo que me dijo? Que sí. Ya, entonces yo le dije a Víctor Meme, Víctor Muñoz, le dije, bueno, che querido, no sé, pues hasta acá termina el programa, nos vemos otro día, dado que no hay nada que hablar, pues. O sea, si él El dice fin que de el la debate está ciencia. cerrado, pero habrá algo más absurdo, más inconsistente, más contradictorio que decir que voy a ir a un debate contigo para demostrarte que la Tierra es esférica, pero en tu opinión el debate está cerrado. Para mí el debate no está cerrado, siempre va a estar abierto. Y lo dije, ¿ah? Y si se demuestra que es esférica, ¿qué diremos? Que estábamos equivocados. ¿Quién no está honestamente equivocado? Por supuesto que sí. Po. Por eso lo digo yo, es una prueba para las almas. Digo, no estoy diciendo que esa sea la verdad. Estoy diciendo que eso me hace sentido porque no tiene lógica, si no es esa, digo yo, que dos conceptos estructurales de diseño diferentes den respuestas consistentes, porque si la Tierra física fuese tan total, completa y absolutamente absurda, que lo es, otra paradoja, ni siquiera se habría puesto, nunca habría existido el problema. ¿Se pierden los objetos aproximadamente a 5 kilómetros? Sí, pues a 5 kilómetros más o menos se pierden los objetos, ¿cierto? ¿Se ve el sol cortado al atardecer? Sí, se ve el sol cortado al atardecer, ya. Es los eclipses de luna, un arco de circunferencia en la que lo oculta, sí, también. Entonces, ya, podría ser, podría ser. Y cuando nosotros vemos que los astros se mueven sobre nosotros, ¿podría ser que nosotros vamos en sentido contrario? Sí, podría ser. Po. Ya, pero si los contrastas con más evidencia empírica, con más fehacientes constataciones apegadas al método científico, lo observable, medible, repetible, libre, el principio de autoridad y falsable, ¿cierto?
Karl Popper, todos esos argumentos se vienen al suelo, y prima, por supuesto, lo observable, medible, repetible, que la Tierra es plana y estacionaria. Pero estás tan atrapado en tu más profunda creencia que no quieres renunciar a ella. Mira, me voy a tomar un minutito porque yo estoy trabajando en un texto. Les voy a leer una especie, me atrevería a decir que es una primicia, ¿ya, amigo querido? Déjame buscarlo por acá porque estoy con una especie de introducción, ¿ya? A lo que estoy escribiendo. Se lo voy a leer me siento como en casa, ¿cierto, David? En Así el que tema puedo incompleto, porque estamos compartiendo una primicia desde Chile con el profesor Guillermo Wood para entonces, todo el mira, plano con corazón. esto es por supuesto, un borrador. Querido lector, ¿estás preparado para someter a examen la más profunda de todas tus creencias? Aquella que jamás habrías sometido a juicio, aquella que era absoluta y completamente incuestionable. ¿Estás preparado para desprenderte de ella, realizar un luto, aceptar su falaz irrealidad e iniciar un nuevo camino? Te lo pregunto, querido lector, pues habrás de saber que no todos lo están, y son aún muy pocos aquellos que han iniciado el andar por un nuevo e inesperado sendero que se nos cruzó por la senda que llevábamos y que está lleno de nuevos desafíos. Adelante pues en esta aventura que estamos iniciando este año 2022 y que lo quieras o no, te conducirá a la vanguardia, a la vanguardia. Deseamos pues lo mejor en este viaje que inicias. ¿Ya? Y eso de alguna manera resume lo que hemos conversado, porque no todos están preparados. Esto es una invitación a que hagas este viaje, y si te hace sentido, bien, pero está dispuesto al menos a someter a examen tus creencias, y a eso invito a tus amigos, a tus académicos, allá en mi querida hermana República de Venezuela o de otros países de Latinoamérica. Simplemente somete tus creencias a examen. ¿No tienes ni siquiera el valor para estar dispuesto a hacer eso? Hay gente que no tiene el valor. Me pasó, me acabo de acordar, hablando de este tema con unos colegas. Había una chica recién recibida en una comida, en una cena, y ella, cuando empieza a darse cuenta que esto tiene mucho fundamento, se puso pálida y dijo, no quiero escuchar nada más, me tengo que ir. Y se fue asustada. Está bien, porque no todos estamos en la misma etapa de nuestro desarrollo como persona, espiritual, almático, no sé, como le queramos poner, ¿no? Entonces uno tiene que aceptar que no todos están preparados, pero aquellos que sí tienen ya una impronta, un atisbo, una lucecita, un susurro que te dice que hay cosas que no calzan, que esto debes analizarlo, bueno, go ahead. De hecho, uno después del luto y el dolor que nos produce a muchos de nosotros, a otros no, tú sales fortalecido. A mí la Tierra plana me ha fortalecido mucho, me ha obligado a refinarme, a ser más pulido en lo que hago, en lo que digo, cómo lo hago, cómo lo digo. Por lo tanto, ha sido solo un aporte, más allá de los disgustos que hemos de alguna manera también tenido que vivir, ¿no? Con insultos, descalificaciones. O sea, hay descalificaciones que te revuelven las tripas. Pues a mí me quisieron acusar al Ministerio de Educación aquí en Chile, ¿no? No habrían hecho un favor. ¿Ah? Guillermo Hugo, no sé, pues, lo querían venir a arrestar acá porque considera que la Tierra es plana. ¿Te fijas lo que es el totalitarismo? Si eso no es, ¿cómo se llama? La Inquisición, ¿qué es, no? Esa es la gran paradoja, cómo la ciencia no tiene nada de científica, son fundamentalistas religiosos, pero no lo saben o no se dan cuenta de ello. Y eso no tiene nada que ver con la forma de la Tierra, de nuevo, es un tema espiritual, psicológico, sociológico, etc. Profe, ya nos
llegamos a la recta final, como dice el rapero Vico, sí. Yo quiero leerle algo que es la introducción de un tema que yo lo conocí como salsa, en versión salsa, pero que su origen es brasileño, o sea, está ahí conectado en el corazón del sur. Dice así: yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de esencia de algo que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que algunos de ustedes, los que están aquí, los que nos verán en YouTube, cuando pongamos el video, o el profesor Guillermo nos quiera dar. Estoy agradecido, profe, y ya sabes, esta es su casa para unos segundos, terceros, quinto encuentros. Perfecto, David. Bueno, nuevamente gracias, muchas gracias por la invitación, un agrado haber conversado contigo, compartido con los amigos del chat. No sé si tomarme algunos minutitos, nos tomamos unos minutos por si hubiese alguna pregunta. Siempre es muy bueno poder interactuar con los amigos allá, que están y responder alguna duda, alguna consulta, no sé, quizás la más profunda de todas las creencias que tenías o que tienes arraigado en el fondo de tu ser. Entonces, no todos están dispuestos a someterla a cirugía, pero aquellos que lo quieran hacer tienen que tener una cuota de valor, porque puede ser doloroso el despegarse, desaprender, y hacer el luto de lo que creías que era una verdad que no lo era. Y eso es el gran desafío, yo creo, o uno de los grandes desafíos. Así que con esas palabras me despido, dándote las gracias nuevamente. Un abrazo a los amigos en el chat, a todos, por supuesto, a todos y cada uno de ellos. Y nos vemos en una próxima para que sea la primera de varias, pues, David querido, ¿ya? Así será, profe. Un abrazo grande, cariñoso. Avientó, como dicen los amigos de Haití aquí en Chile, ¿no? Hasta la próxima vez. Que esté muy bien. Un saludo cariñoso a todos. The Earth is flat.